Estás viendo La 8. Manager, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bonito terminar el programa con usted. Es que ser manager es todo un título. Siempre he soñado tener un manager, pero no que fuera yo el manager de esta noche. Y encima vienes de traje. ¿Los managers ya no van así o sí? Sí, van de traje los managers y le preguntaba un niño a su padre, papá, ¿qué es un músico? Y el padre era manager, ¿no? Dice, un músico es el que se queda con el 90% de lo que gana tu padre. Qué fama, ¿no? Los Qué managers. fama. Nos traes a un artista hoy como la copa de un pino, ¿no? Sí. Esta noche viene Rick Maurer. Rick Maurer, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Rick? Pues bastante bien, la verdad. Encantado de que estés en nuestro rincón de la música, ¿no? El rincón de... Pues sí, Rick ya lleva muchos años en Burgos, ya es burgalés, casado y todo eso. Y es muy prolífico, hace muchas canciones, muy de todo. Ahora nos contarás, ¿no? Pues sí. Porque ¿cuántos años llevas en Burgos ya? Pues para este 8 de noviembre serán 20 años justo. 20. Habrá que hacer una fiesta. Bueno, estoy pensando en Hombre, alguna cosa. claro que sí. 20 años es mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué te trajo a esta ciudad? Eso es una historia un poco larga, pero fue la historia que al final fue el grupo musical Full Moon de hace años. Una conexión que tenía con el otro pues, extranjero de ese grupo, el cantante, Ali. Y venimos a Burgos porque él conocía músicos y montamos el grupo y nos lo pasamos genial. Y pues no, desgraciadamente se nos fue ese grupo, pero bueno. Ese grupo fue muy importante, en aquellos años era el favorito de la gente joven. Fueron 3 o 4 años lo que duraste. Tocaba, es que era una música... 2 discos. Un disco, Believe. pero Make Believe, y otro disco que seguramente habré venido, porque teníamos muchísimas canciones y ese grupo tenía muchísima marcha y a la gente le encantaba, a nosotros encantados de tocar y me quedé en Burgos después. Y ya hago pues mis propias canciones. No componía tanto, entonces, ahora sí. Ahora compone y además ahora también das clases en inglés gratis. Bueno, Entre comillas sí, lo de gratis, pero sí. no son exactamente clases. Llevo una actividad, se llama Drink in English. Drink in English. Eso se me ocurrió la idea por el tema de que los profesores siempre estamos diciendo a la gente think in English. Y yo pensé, qué manera de think in English que drink in English. Y la verdad es que funciona muy bien. Más o menos tenemos unos 50 personas que van al bar donde lo hacemos. Es que cambia de sitio. Estamos en la Abuela esta noche, bueno, más tarde. Pero es una cosa que nos encanta porque estamos todos hablando en inglés, tantos españoles como muchos extranjeros. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso... ¿Aquí, en inglés o en español? Pues ahora mismo estoy pensando en español. Lo que pasa es que cuando te metes con un idioma, tienes que meterte con el idioma. Y la única forma de hacerlo es de practicarlo. Y cuanto más práctica, pues más puedes hacerlo. Y allí habla la gente del tema que sea. La verdad es que tampoco crees que intente controlarlo mucho. Lo que sí que hago es vigilar, asegurar que están hablando en inglés. Me parece bien eso. Lo que pasa es que como viene gente tanto de Inglaterra, Estados Unidos, muchos americanos que vienen, gente de Bulgaria, Francia, unos de Marruecos, Turquía, Corea, Japón, China, depende de días, pero viene gente de otros sitios. Entonces es mucho más natural estar hablando en inglés si hay 3 españoles y una persona, por ejemplo, de Bulgaria, es muy fácil hablar en inglés. Es el idioma más común. Sí, pero... Entonces es un poco el encanto de la actividad. Rick, creo que vas a sacar ya tu primer videoclip. Eso es, para esta semana que viene. Hemos grabado ya pues, el disco que hice ya hace algún tiempo. Que se vende en internet también. Se vende en internet. Falling to the Sky es el nombre del disco, Rick Maurer y Random Fate.
Y hemos hecho finalmente un videoclip, es que es una cosa que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Y en cualquier día puede aparecer ya. No tenemos una fecha para lanzarlo exactamente, pero para el viernes de la semana que viene se habrá lanzado, fijo. Pues Así lo que veremos aquí un día de estos también en este programa. Eso espero. Oye, mañana a la 1 creo que hay un concierto muy especial. Sí. En la Casa de las Musas. Sí. Cuéntanos con quién va a actuar Rick Maurer. Pues tengo el privilegio de actuar con mi hijo. Toma ya. De 12 años. Él ¿Tiene 12 años? 12 años, que toca la percusión. Mañana estará con el cajón flamenco, la darbuka y el djembe. Son Toma. 3 instrumentos de percusión. Y yo toco la guitarra, canto, él me acompaña, también hace alguna voz. Y 12 años. Y también se mete conmigo un poco en concierto, así que eso, el vacile también. Pero otra vez, es que es el gran privilegio de poder tocar con tu hijo, no sé, es lo más grande realmente creo que me ha pasado. Es bueno, ¿no? Eso de casarme también ha estado mal, ¿eh? Es bueno tu hijo tocando la Hay percusión. gente, yo prefiero, claro, a mí se me cae la baba, ¿no? Entonces, es mejor que otra gente lo diga. Entonces creo que si pregunta por ahí, los demás van a decir que sí, toca bastante bien, con mucho sentimiento y bastante técnica, sobre todo con los años que tiene. Pues nos gustaría que se llenase mañana y nos gustaría también terminar nuestro programa con un tema propio tuyo, ¿te parece? Muy bien, me parece. ¿Qué nos vas a interpretar? Se llama Some People. Some People. Alguna canción mía puede ser algo romántico, pero prefiero otros temas. Y pues este tema se trata del medio ambiente, realmente. Las cosas que nosotros hacemos con el planeta. No estamos muy seguros qué son ni qué resultados van a tener. Pues con este tema de Rick Maurer nos despedimos hasta la semana que viene. Después de Rick Maurer comienza una nueva etapa en mi vida también, porque paseos por la provincia, nada más terminar nosotros, comenzará. Hoy nos hemos dado un paseo por Trespaderne. Rick, cuando quieras, chao pescado, adiós. Adiós, Tuco. Adiós. Expectations for the next of kin. All the signs were there for us to see. Open space, a desert moving in. Future predictions, they come to be. There are some folks who would lead us down the path that's sure to end in pain. But others warn us of our folly now, to help our home remain the same. Some people got a lot on their shoulders. Some people can't see around the corner. Some people got a light in the head. Some people see green while we see red. There are some folks who would lead us down a path that's sure to end in pain. And will our children have
have a song to sing, a bitter song to sing about the ones who were so blind.